Mauricio Martínez es el conductor en Radio Oxígeno, es fanático de Gustavo Cerati y hoy de hecho también es uno de los tantísimos millones de apenados en todo el mundo. Mauricio, buenas noches. ¿Cómo estás, Juliana? Encantado de conocerte, encantado de escucharte además. Gracias. ¿Cómo tomaste la noticia? Bueno, me tomó de sorpresa, al principio no la creía, porque suele suceder este tipo de noticias así como que son bluff y que salen a las redes sociales y uno dice, no, de repente es una broma, ¿no? Pero lamentablemente sí, pues él era real, ¿no? Gustavo había muerto. Pero quizá Gustavo Cerati nos dejó hace 4 años. Quizá lo que estaba aquí era su cuerpo, básicamente su cuerpo. Él estaba conectado a un respirador artificial durante 4 años, ¿no? Luego de su accidente cerebrovascular. Y entonces, más allá de los datos, de la cantidad de discos que vendió, de cuánta gente convocaba, yo creo que es importante hablar de la trascendencia que consigue Cerati luego de su partida, ¿no? Gustavo, luego de su partida, ha dejado de ser un gran mito del rock para convertirse en una leyenda, ¿no? Para convertirse en alguien que llega más allá, que está a la altura de grandes artistas. Porque Gustavo Cerati no solamente fue un gran cantante, un gran compositor, sino hay mucha gente que entiende la música. Tengo entendido que tú también sabes de música. Yo no tanto como tú, pero bueno. Gustavo era un gran guitarrista. Entonces él está a la altura de grandes como Hendrix, como Cobain, ¿no? como Morrison, gente que ha trascendido por su capacidad de riesgo sobre todo, porque él estaba siempre haciendo cosas, saliéndose del cuadro de la sencillez de hacer cosas fáciles, ¿no? De acuerdo, decías algo importante, ¿no? Y me quedo con eso, además me gustó mucho esa frase. Quizás nos dejó hace 4 años y medio cuando sufrió este accidente en Caracas, después de un concierto, sí, efectivamente, en Venezuela. Pero claro, por más de que tuviese un respirador artificial, el hecho de que el corazón siguiera latiendo, uno asume que, claro, que hay vida porque la hay, claro, a pesar de que quizás esto ha podido mantenerse, esta situación, durante 10, 20 años y que quizás hubiese sido peor para su familia, que son los que, como decía al inicio, saben más del tema, lo tienen que ir a visitar, estar pendientes. Y caramba, ¿cuándo puedes hacer tu duelo si esto se prolonga durante mucho más tiempo? Quizás fue él, en su estado de inconsciencia, incluso quien decidió partir, ¿no? Nadie sabe qué significa estar en un estado tan complicado como el de Gustavo Cerati. Por eso lo que queda ahora, y lo que se viene haciendo ya desde que se sabe que la situación no evolucionaba, es ir rescatando todo lo que hizo, ¿no? Porque es una persona que va a pasar a la historia como un ídolo, como prácticamente como un dios. O sea, en el tema musical, por supuesto. Cerati me contaba en Mundo Ahora que estuvo con nosotros en Central y que es un productor musical súper conocido, que lo conoció y que no solo era gran guitarrista, gran compositor y con esta voz privilegiada que hemos escuchado durante tantos años, sino que se involucraba mucho en el tema de la producción. Los otros sodas se relajaban un poco, pero él era el que se quedaba en amanecidas. Estaba un poco loco. Gustavo estaba un poco loco en el buen sentido de la palabra. Como todos los genios. Como Einstein, como Da Vinci, claro, como Copérnico, como Newton, sí, pues, como tantos locos. Gustavo era un workaholic, además. Era un tipo muy metódico. Antes de cada show, antes de cada gira, arrancaban 8 horas de ensayo diarios. Por eso tenía muchos problemas con Zeta. Zeta era como que el peleón del grupo y Charlie era como el hermano menor, ¿no? Sí, claro. Entonces, él era un workaholic, un tipo que muy metido, ¿no? Y eso, básicamente eso acompañado a su ritmo de vida. Hay gente que plantea que Gustavo tenía un ritmo de vida muy acelerado, que él combinaba este tipo de aditivos luego de un concierto. Fumaba como una chimenea. Fumaba, se habla de que se metía algún tipo de aditivo y eso no está comprobado, nunca se sabrá, digamos, a ciencia cierta, pero algunos dicen que esa fue la causa o el detonante de este accidente cerebrovascular, ¿no? Claro, en todo caso pudo haber sido una vida con ciertos excesos, pero no con escándalos, ¿no? O sea, no era pues una especie de charreacía, ¿no? No, era un tipo ni muy nada por el lúcido, muy estilo, claro. al contrario, a mí sí. me encantaba. Nunca tuve la posibilidad de conocerlo, porque además, Gustavo no siempre daba muchas entrevistas, sobre todo. Además había un tema de medios, de que con quién entras y con quién no entras. Pero cada vez que lo escuché hablar me parecía un tipo extremadamente lúcido, ¿no? Muy claro. Y además te ponía la frase perfecta en el momento adecuado, era muy claro. Sí, es verdad. Hablando de frases, yo he apuntado una acá que me llamó mucho la atención, porque cuando él lanza Fuerza Natural, dijo, si yo me retirara ahora, que no creo que sea muy factible, me iría contento
por fuerza natural. O sea, él ya había llegado a un momento de su carrera donde se había demostrado y le había demostrado a la gente, había logrado esa satisfacción de haber sido un éxito con Soda Stereo, que además, caramba, llegó a todo el mundo. Y como solista, darse el gusto también de llegar lejísimos, cosa que no suele suceder con los vocalistas, los líderes de una banda que tuvo tanta trascendencia, ¿no? Lo interesante de Cerati es que él se adelantaba al tiempo. O sea, él en el 93, en paralelo a Soda Stereo, saca un disco que se llamó Amor Amarillo, que lo compone con su esposa. Era un disco que, si tú escuchas, tenía muchos matices electrónicos, cosa que se hizo mucho después. Incluso ahora está tanto de moda este pop electrónico y todo eso, ¿no? Entonces, la gente lo entendíamos después a Cerati. O sea, él lanzaba una cosa, cuando lanzó el Bocanada, la gente decía, wow, qué cosa rara, ¿no? Entonces lo entendías un poco después, ¿no? Sí, siempre pues, estuvo un paso adelante. Un genio, pues. Eso suele suceder con los genios, así Exacto, es. regresamos Así es. al tema. No era un concierto en el 2007, él era muy adelantado, pero lo que no se quiso adelantar seguramente ya sabía que se venía a la hora, era el reggaetón. En el 2007 dijo, despiértenme, y en vez de terminar la frase en la canción Cuando pase el temblor, dijo Cuando pase el reggaetón. Claro, y además había, no sé si recuerdas que en 2007 hubo un terremoto muy poderoso en el Perú, en el sur de la patria, y también repercutió en Lima. Entonces él hizo una frase que dijo, Fuerza Perú. Él no solía involucrarse mucho con el público, más o menos en esas épocas, pero en este caso se involucró, dijo Fuerza Perú, y luego dijo despiértenme cuando pase el temblor, ¿no? Cosa... Sí. Perdón, cuando pase el de reggaetón, ¿no? Entonces, eso fue interesante, y además la canción que venía era medio reggaetón. Digamos, el final de la canción tenía matices de reggaetón, ¿no? ¿Fuiste a los conciertos? Claro, estuve en el primero. Me enganché mucho. Además, se produjo en un momento muy interesante en el Perú, porque el Perú tenía un problema serio en el tema de la producción de eventos por la cantidad de impuestos que había. Tienes que pagar el impuesto a la renta, el impuesto al IGB, el impuesto a ABDAIC, el impuesto municipal. Era más o menos un 49% de impuestos para hacer una producción. Entonces el promotor tenía muchos problemas. Justo en ese momento baja, no me equivoco, la señora León, la congresista. Claro, Luciana León, que fue la que propuso el tema y se aprobó la ley. Se hace justo en ese momento, en ese contexto, llega Soda Stereo con 2 shows importantísimos, ¿no? Sí. 100.000 personas en Lleno el Nacional. total. Lleno total. Sí, fui. Sí, fue Yo genial, fui a ese concierto, fue increíble realmente, y además, cuando una banda te gusta tanto, a veces uno tiene miedo de verlos en vivo por temor a que se muera la ilusión y decir, en vivo no es lo mismo que en el disco, mejor me quedo con el ideal y no con lo real. Claro. Impresionantes. No, lo que pasa, yo siempre he creído que la banda demuestra su poderío, demuestra de qué está hecha en la performance en directo, ¿no? Una banda trasciende cuando hace un gran show en directo. Y ejemplos hay muchos. Queen, por ejemplo. Queen, cuando entiende que el público era un elemento importantísimo, trasciende. Los Rolling Stones, etc., ¿no? Y algo que sucedió con Cerati, que no pasó, por ejemplo, con Bunbury, ¿no? Que hay un grupo de gente que sigue hasta ahora a Héroes del Silencio, y hay otros digamos, fanáticos que dicen, genial, Bunbury solista, no me gusta tanto su época Héroes. Generalmente, los fanáticos de Cerati encuentran la diferencia, porque es además abismal, entre Cerati en Soda y Cerati como solista, pero admite ambas propuestas, las toma, las escucha y las disfruta. Así es. Lo que pasa a diferencia de Bunbury, Enrique Bunbury, el ex vocalista de Héroes del Silencio, Gustavo Cerati Soda Stereo era él. Yo creo que Soda Stereo era Gustavo Cerati con 2 amigos que lo acompañaban. Entonces es por eso que hay, no sé si similitud, o sea, no es casi lo mismo, pero habían matices de Soda Stereo en Gustavo Cerati como solista. Entonces, en el caso de Enrique Bunbury, él también va hacia la vanguardia, pero una vanguardia totalmente diferente. distinta. Es otra cosa. Es otra cosa. Es cierto. Era un metal muy interesante el de Héroes, y Bunbury está en electrónica, con acústica. Es otra propuesta. Parece distinto. Otra persona, lo único que reconoces es la voz del cantante, incluso por decirlo de alguna manera. Es distinto, ¿no? El planteamiento es distinto. ¿Qué dirías, para terminar esta entrevista, acerca de Cerati si te dijeran, ok, solamente puedes mencionar una frase? ¿Una frase de él o una frase mía? Una frase tuya, de lo que te deja Cerati. Cerati hoy día ha dejado de ser un gran músico para convertirse en una leyenda. Qué bonito. Y en Argentina, evidentemente, esto ha generado un duelo nacional. Recordemos que había sido
considerado ciudadano ilustre en Buenos Aires. La presidenta, nada menos, Cristina Fernández, tuiteó hoy. El Papa escribió una carta. Los hinchas de Racing también lo lloran porque él era fanático de este equipo argentino. Y nada, todos, incluso las personas que pueden haber criticado su estilo, su música, nadie puede negar la calidad de artista que era en todo el sentido de la palabra, porque además era un tipo comprometido y era un genio. Lo interesante de esto es el respeto que han tenido los músicos a esperar que la familia hable primero. Si te has puesto a escuchar o has chequeado la información de hoy día, no ha habido ningún músico, más allá de los comentarios en Twitter o en Facebook, que haya salido a los medios a hacer un comentario, porque considero que están esperando que primero sea Lilian Clark y que salga a decir lo que siente, ¿no? Y después ya opinarán los demás. Y ese respeto se mantendrá evidentemente siempre, porque su música lo merece. Nos vamos a ir con algo de Cerati diciéndole gracias totales, que es lo mínimo que le podemos decir. No está en cuerpo, pero no basta tampoco, no pasa, por creer si el alma se va aquí, allá, si existe la resurrección. No vamos a entrar en esos asuntos metafísicos y filosóficos, pero sí en el legado enorme que deja, porque olvídense, las nuevas generaciones van a conocer de Soda Stereo y esto tiene para una y más vidas, porque la buena música genera eso, ¿no? Justamente.